Buenas tardes también a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Retomamos nuestro ciclo de seminarios tecnológicos. Esta vez tenemos nuevamente la grata presencia del ingeniero Ricardo León, el gerente de planta de la empresa Aceros del Perú, quien nos va a acompañar con el tema criterios de selección de aceros de construcción. La charla va a durar aproximadamente 1 hora. Yo también los invito a que podamos aprovechar los conocimientos y experiencia de nuestro expositor haciendo preguntas respectivas. Solamente voy a dar un breve resumen de la trayectoria de nuestro expositor. Él es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería, trabaja desde hace 6 años en la empresa Aceros del Perú, ejerciendo el cargo de gerente de planta de tratamientos térmicos. Tiene una maestría en gestión de operaciones y servicios logísticos y en el año 2011 ha recibido una capacitación en la India sobre mejoramiento de procesos en tratamientos térmicos. Él también es un divulgador de toda esta experiencia, de todos estos conocimientos tecnológicos a través de diversas charlas que brinda en universidades y entidades como nosotros. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero León para que dé inicio a su exposición. Les pido por favor a los jóvenes que apaguen sus celulares. Igualmente la bienvenida a todas las sedes que nos están acompañando en este momento. Tenemos conectados a Cusco, Chiclayo y Trujillo. Bien, ahí están. Muchas gracias. Lo dejo entonces con la exposición del ingeniero León. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, como le agradezco al señor Raúl Chácara la introducción, yo soy el ingeniero Ricardo León, trabajo en la empresa Aceros del Perú. Y bueno, la verdad nuestra empresa está muy interesada en brindar, ¿no?, estas charlas, esta información, esta capacitación a jóvenes, no como ustedes, ¿no?, que están, ¿no?, ahorita cursando estudios, ¿no?, en Senati, en diversas carreras, ¿no?, tal como hemos estado viendo en los videos, ¿no?, mecánica de producción, diseño industrial, ¿no? Esto es muy importante para nosotros porque siempre nosotros estamos a la búsqueda sobre todo de egresados, ¿no?, de lo que son los institutos técnicos, ¿no?, llámese Senati, sobre todo en la parte de mecánica. Esto es sumamente importante para nosotros porque imagínense todo nuestro trabajo, ¿no?, toda una producción, ¿no?, un cumplimiento, ¿no?, de un programa con un cliente se puede interrumpir, ¿no?, por una parada, una falla de un equipo, ¿no?, etcétera, algo que no ha estado previsto. Entonces, todo lo que es el procedimiento de soldadura, mecánica, ¿no?, electricidad, ¿no?, entonces es sumamente importante para nosotros, ¿no?, contar también en un futuro, ¿no?, quizás trabajando con nosotros, alguno de ustedes, ¿no?, puede ser, quién sabe. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la charla. Siempre nosotros comenzamos con presentando a las empresas con las cuales tenemos una alianza estratégica que, como se indica, son nuestras representadas, ¿no? A la parte izquierda es Smoltz & Bickenbach, mayor productor y distribuidor de aceros herramientas y aceros inoxidables en barras del mundo. Lado derecho, Dorrenberg Edelstadt, principal fabricante y distribuidor de aceros herramientas a nivel mundial. Constellium Alumol, ¿no?, mayor y más grande fabricante de aluminio en el mundo. Nosotros también comercializamos lo que es aluminio, ¿no?, Alumol. Ovaco 280, ¿no?, barra perforada utilizada en la fabricación de los rodamientos SKF. Acero del Perú es una empresa 100% peruana con más de 11 años de experiencia en la importación y comercialización de aceros especiales y sus tratamientos térmicos. No es que las comparaciones sean odiosas, ¿no?, pero Aceros Bohler todos sabemos que tiene una participación de Austria, Suiza, y Cipesa también, ¿no?, es digamos con financiamiento extranjero. Hemos consolidado nuestra posición en el mercado gracias a la asesoría técnica por excelencia y vocación de servicio al cliente. Nuestra misión: brindar asesoría técnica en la correcta selección de los aceros especiales y sus tratamientos térmicos.
Ese es uno de los motivos por el cual me encuentro yo aquí también. Visión. Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional en la comercialización de aceros especiales y el servicio de tratamiento térmico, consolidando nuestra posición a través de la entrega de soluciones integrales a nuestros clientes. ¿Cuál es esa visión? Justamente que en un futuro los profesionales, ¿no? los técnicos egresados de Senati, a través de estas charlas que nosotros brindamos, tengan en mente nuestra empresa cuando salgan a laborar. Como me indica el señor Raúl Chácara, ya muchos de ustedes ya están en empresas, ¿no? Ya tienen contacto con el mundo laboral, entonces de una u otra manera van a saber de nosotros, van a tener contacto con nosotros también. Nuestra planta de tratamientos térmicos de lecho fluidizado y atmósfera controlada, totalmente automatizada. Esto funciona a través de la radiación, ¿no? La radiación no calienta totalmente la superficie a la misma velocidad, ¿no? La inmersión en un lecho fluidizado transfiere el calor en forma simultánea en todo el área debido al contacto con las partículas de alúmina flotando a alta temperatura. Esto quiere decir que dentro del horno, ya eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, hay una suerte de alúmina. Alúmina es óxido de aluminio, es como una arena que a la temperatura en que se hace el tratamiento térmico se transforma en un fluido, por eso se llama lecho fluidizado. Es como que si metiéramos las piezas para tratamiento térmico, para hacer ese servicio, dentro de un volcán, que estuviera rodeada por la lava de un volcán. Es justamente lo que se ve, ¿no? en esta figura rojo. Y al lado izquierdo, estos son burbujas, estos es como que burbujea, ¿no? Justamente es el lecho, y como le digo, a la temperatura del tratamiento térmico se fluidiza, se vuelve como un líquido y es como la lava de un volcán. Acá se puede ver un poquito más claro, ¿no? La canastilla y las piezas rodeadas por la alúmina, ¿no? Tiene una mayor transferencia de calor en lecho fluidizado y atmósfera controlada, ¿no? Tiene una alta velocidad de transferencia de calor en los hornos de lecho fluidizado, dramáticamente menor tiempo de permanencia comparado con los hornos al vacío y de atmósfera controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, la transferencia de calor, es decir, la inmersión, el contacto de la pieza con el calor, digamos, durante todo el tiempo que va a ser en el horno, durante todo el tiempo que se va a hacer el servicio, el proceso de tratamiento térmico, va a ser mejor el contacto, digamos, de la pieza con el calor. Y esto va a producir de que las propiedades de esa pieza que se está sometiendo a tratamiento térmico sean mejores, ¿no? Que en toda la pieza la dureza sea uniforme. La dureza es la propiedad principal que se mide, que se desea mejorar o aumentar en lo que es un tratamiento térmico. Ustedes de una u otra manera van a saber o van a tener que ver, digamos, con el tratamiento térmico, porque cuando ustedes vayan a una empresa, digamos, puede ser una metalmecánica, me imagino que todos aquí saben soldar, saben manejar un torno, entonces van a tener contacto con una metalmecánica o una empresa similar. Entonces estas piezas que se fabrican no pueden trabajar por sí mismas solamente mecanizado, solamente torneado, solamente fresado. Necesita un tratamiento térmico, un mejoramiento de las propiedades mecánicas de la dureza de esa pieza. Entonces la charla que se va a impartir ahora es justamente ver, de acuerdo al material, es ver qué aplicaciones tienen, ¿no? En este caso lo que son aceros de construcción. Flexibilidad del uso de tratamiento térmico. Este cuadro lo que quiere decir es que, ¿qué entendemos por flexibilidad? No es que yo voy a tener, acá tenemos varios procesos, ¿no? Cementación, nitruración, temple 1, 2, 3, entonces no es que yo voy a tener, por ejemplo, 10 hornos para hacer cada cosa de esto. En un solo horno yo puedo cementar, puedo templar. En un solo horno puedo nitrurar y puedo hacer revenido. Lo único que cambio es la dosificación de gases. Hasta hace poco nosotros teníamos también un practicante, un auxiliar en la planta que era de Senati. A pesar que él más dominaba la parte así como ustedes, ¿no? De mecánica de producción, ¿no? De soldadura, ¿no?
de todas maneras él aprendió esto muy rápido, porque en realidad es algo muy simple, ¿no? El manejo de estos hornos. Tecnología de lecho fluidizado y atmósfera controlada, una temperatura superior. Como les digo, siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero siempre nosotros, como nuestra competencia siempre es aceros Bohler, ¿no? La competencia más fuerte en lo que es la venta de aceros especiales y lo que es en tratamiento térmico, siempre nos vemos obligados a comparar nuestro proceso, que es el lecho fluidizado, con el proceso de Bohler, que son de hornos de sales. Si bien en horno de sales hay algo un problema que ellos no tienen, que es deformación. No todo es bueno tampoco en los hornos de sales, ¿no? Por ejemplo, no hay mucho, el acabado superficial no es muy bueno, ¿no? Y también ellos no pueden cambiar, digamos, de un horno a hacer varios procesos, ¿no? Lo que nosotros sí podemos hacer. Mucho también el cliente se ve por lo que es el acabado, ¿no? Hay veces que el cliente te puede dejar de comprar, te mandar tratamiento térmico si es que la pieza que tú le entregas no tiene un buen acabado, lo cual nosotros sí podemos lograr. En esta diapositiva vamos a mostrar lo que es el temple en aceite, ¿no? O una pieza que tiene 3 fases, ¿no? El temple. Una vez que sale del horno de tratamiento térmico para un enfriamiento, eso es lo que significa temple, ¿no? Un calentamiento a alta temperatura, de acuerdo a la calidad del material, y un enfriamiento rápido, un enfriamiento brusco, en este caso en aceite. No es un aceite cualquiera, no es un aceite térmico, un aceite de transferencia de calor. Entonces, se va a formar una fase de vapor, o sea, se va a generar vapor. Este vapor posteriormente va a ebullir, va a hacer ebullición, y hay una fase de convección. Esto se puede ver ya en físico, ¿no? Digamos la canastilla que se enfría, digamos, al aceite y sale, ¿no? La fase de vapor y luego la fase de ebullición. Mediana deformación, resultado aceptable. La deformación es un problema que, si bien nosotros lo podemos reducir, no lo podemos evitar 100%. Yo no puedo decir a un cliente, me trae tratamiento térmico, esto no se va a deformar, cero. Es imposible, siempre se va a deformar algo. Lo que tendemos nosotros es a reducir al máximo esta deformación. Por eso que indica, ¿no? Mediana deformación, un resultado aceptable. Ahora, nosotros estamos innovando, tal como ustedes, ¿no? En sus diferentes carreras, con lo que se llama el temple en polímero. Tanto el aceite como polímero son 2 medios de enfriamiento. O sea, sale la pieza del horno del calentamiento, en el horno que ya vimos, y se enfría. Anteriormente se enfrió en aceite, ahora se va a enfriar en polímero. ¿Qué cosa es polímero? Es simplemente un reactivo orgánico. Se llama un PAG, un polialquilglicol. El nombre suena un poco raro, pero simplemente un reactivo orgánico que evita la fase de vapor, evita la fase de ebullición y solamente a la fase de convección. Se elimina la deformación, un resultado óptimo. En realidad no está muy bien decir se elimina, ¿no? Se reduce al máximo. Y hay un resultado óptimo, tanto en lo que es un acabado superficial como lo que es, digamos, la transferencia, ¿no? De calor. Aquí tenemos un croquis de lo que es nuestra planta de tratamiento térmico y tenemos, digamos, un transportador. Entonces aquí viene justamente la importancia de brindar esta charla para ustedes, ¿no? Porque nosotros, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese transportador, digamos, se malogra, ¿no? Y no tuviéramos nadie que lo pueda arreglar, ¿no? Un mecánico, eléctrico, ¿no? Que sepa, ¿no? Que sepa manejar justamente los equipos, ¿no? Ver. Entonces simplemente nosotros tendríamos que parar nuestra producción, porque por más que tengamos nuestra tecnología de punta, no los hornos, no, si no hay nadie que lo pueda arreglar, imagínense. Este transportador va a través justamente de cada uno de los hornos y lleva la canastilla y lo deposita donde nosotros lo indicamos, ¿no? Este es el tablero de control de cada uno de los hornos.
se puede programar, digamos, todos los gases que tienen que entrar: aire, nitrógeno, amoníaco, gas carburizante, en este caso es gas natural, ¿no?, que nos suministra cálida. La temperatura, ¿no?, de los hornos, cada horno tiene sensores que son termocuplas en diferentes partes del horno, ¿no?, que es como si fuera un recipiente, un recipiente que en la parte superior, central y medio tiene controles de temperatura y puede indicarnos qué temperatura está en cualquier momento. Todo lo que yo pueda medir lo puedo controlar, ¿no? Lo que no puedo medir no lo puedo controlar. Entonces, todo esto es importante, ¿no? Acá está, por ejemplo, la dosificación justamente aire, nitrógeno, amoníaco. En este caso no está entrando gas natural. Ahí está la operación, mira, por ejemplo, carga la canastilla y lo transporta y lo vuelve a poner, ¿no?, etcétera. Con esto, ¿qué se elimina? Se elimina justamente la oxidación. Este transportador trabaja con nitrógeno. Nitrógeno es un gas, podríamos llamarlo semi-inerte, el cual evita justamente que la pieza se oxide. Un enemigo del tratamiento térmico es la descarburización y la oxidación. O sea que el acero, el material, pierda carbono. Si pierde carbono, pierde dureza. Carbono es el principal aliante de cualquier acero, ¿no? Y si la pieza se oxida, digamos, justamente ya comienza a perder el acabado, ¿no? Se comienza a deteriorar. Nosotros tenemos un departamento de control de calidad, ¿no? Supervisa y garantiza la trazabilidad de los materiales de importación que ingresa a nuestros almacenes, así como de los tratamientos térmicos y termoquímicos realizados en planta, verificando que se logren las propiedades mecánicas solicitadas por el cliente. Lo que pasa que nosotros hemos adquirido unos equipos de última generación que permiten realizar inspecciones justamente de los aceros. Como los aceros especiales no se producen en el Perú, todos son importados, ¿no? Por eso fue que presentamos siempre las representadas, o sea, las empresas que nos apoyan del extranjero, que son justamente nuestros proveedores de aceros especiales. Pero, ¿qué pasa? Toda importación se tiene que verificar. Se tiene que verificar que venga específicamente, venga en buen estado, que no tenga las barras no tengan fisuras, que la plancha tenga la dureza que dice tener. Entonces nosotros tenemos instrumentos de ultrasonido, instrumenturómetros, pues, mediante los cuales se puede verificar justamente las propiedades mecánicas de los materiales que estamos adquiriendo. Los ensayos no destructivos y destructivos que se llevan a cabo en nuestras instalaciones, ¿no? Ensayos de dureza, ensayo metalográfico, ultrasonido, corrientes EDI y tintes penetrantes. Todos estos ensayos son realizados por el personal de control de calidad, que ellos, así como ustedes, también ellos reciben capacitación justamente de todos estos, ¿no? Ahora ya viene un poco más, ya entrar a fondo ya lo que es la charla, ¿no? Lo que son la clasificación de aceros herramientas. ¿Por qué son aceros herramientas? Porque esos aceros sirven para construir piezas tipo piñones, ejes, digamos, que a su vez sirven para construir otras herramientas. Es por eso que se llaman aceros herramientas. ¿Ya? Aceros de construcción. Aceros bonificados. ¿Qué significa bonificado? Bonificado significa que ya tienen un temple y un revenido, o sea, son aceros que ya vienen con dureza. Hay aceros, hay piezas que no es conveniente realizar tratamiento térmico. Por ejemplo, si me viene un cliente y yo quiero construir, por ejemplo, un eje de 2 metros, un eje de 3 metros. Ese tipo de pieza de esa longitud simplemente no puede entrar en el horno de tratamiento térmico. Y si es que entrara, se deformaría mucho. Entonces nosotros lo que le recomendamos al cliente es un acero que ya tenga dureza y que tenga las propiedades mecánicas adecuadas para que el cliente lo pueda maquinar, ¿no?, en un torno, en un CNC, y que de frente lo ponga a trabajar. Entonces, por eso también ustedes es necesario que conozcan también de los aceros, porque cuando les traigan una pieza para mecanizar una pieza para el torno, entonces te dicen, mira, este es un acero bonificado.
Ah, ya, pero entonces puede ser un acero muy duro, este es un acero que tiene tal o cual propiedades. Ya no les van a engañar. Existe también lo que se llama los aceros al carbono, o sea, los aceros de baja aleación. Es el CK45 o el IC1045 o el XC18 o el IC1020. Son aceros que no tienen tantos elementos aliantes como los bonificados y que su tratamiento térmico también es diferente. También está la barra perforada Obaco 280. La barra perforada, como vimos al comienzo, el Obaco 280 es la empresa que nos suministra esta empresa para fabricar rodamientos tipo SKF, ¿no? También hay los aceros para cementación, que es el 16NC6. Este es el acero que más se comercializa en la empresa porque es el que se usa principalmente para fabricar piñones, ¿no? Casi todo lo que es digamos, en lo que es en transmisión, ustedes van a ver piñones, ¿no? Por ejemplo, analizan cuál es el módulo, el Z, ¿no? El número de dientes, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos también nosotros nos sirve cuando queremos hacer un tratamiento térmico de un piñón. Lo primero que tenemos que decir es cuál es el módulo, cuál es el número de dientes para poder determinar qué es lo más adecuado para ese piñón, ¿no? Pues, como pueden ver, todo se relaciona. Existen también los aceros antiabrasivos, los aceros que se denomina, por ejemplo, SAR 500, SAR 400. Miren, no se preocupen ya porque nosotros hemos traído tablas para regalarles a ustedes. Lo único nomás que quiero que vamos a regalar al que pregunta después de la charla, o en cualquier momento pueden interrumpir para poder aclarar algún tema. Como estaba diciendo, tenemos los aceros antiabrasivos, SAR 500, SAR 400. ¿Por qué 400? ¿Por qué 500? El SAR 500 tiene 500 Brinell de dureza. ¿Qué cosa es dureza? Como le digo, es una propiedad mecánica de los materiales, ¿no? Ahora estamos viendo los aceros, que es la resistencia a la penetración o a la indentación. Entonces, bajo esta escala, 500 Brinell es una dureza alta. 400 Brinell también es una dureza alta, pero es menor. Esto quiere decir que la plancha de 500 Brinell, SAR 500, va a tener mayor dureza, mayor resistencia, mejores propiedades mecánicas que la plancha SAR 400. Tenemos también un acero de alta resistencia a la tracción, el ASTM 514. Esto también es conocido como plancha Corten. Esta plancha es muy solicitada porque tiene las propiedades del SAR 500, o sea, las propiedades antiabrasivas, alta resistencia a la tracción, alta tenacidad y a la vez buena resistencia a la corrosión. Eso también va a ser algo que ustedes van a ver, ¿no? Aceros inoxidables, también martensíticos. ¿Por qué? Porque algunas metales mecánicas están estrictamente orientadas a lo que es la industria alimenticia. Yo para la industria alimenticia, todos los productos, todas las herramientas que yo voy a utilizar, las rolas, los cuños, las cuchillas, ¿de qué material tienen que ser? Acero inoxidable, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le meto cualquier otro acero? ¿Qué va a pasar? Se oxida, ¿no es cierto? Entonces ya está por norma, ¿no? Para esto tenemos dos tipos de inoxidables. Tenemos los aceros martensíticos y los aceros austeníticos. No se preocupen ahorita por los nombres, ¿ya? Simplemente martensítico son los que se pueden hacer tratamiento térmico y los austeníticos los que no se pueden hacer tratamiento térmico. Ya los nombres lo vamos a ir analizando uno por uno más adelante. Tenemos también lo que se llama las tolerancias de mecanizado. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al diámetro de barras y con longitudes, por ejemplo, de longitud hasta 3.500 milímetros, o sea, 3 metros y hasta 6 metros, viene una tolerancia de mecanizado y una tolerancia de suministro.
Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una barra de 25 milímetros, acá está, 25 milímetros, como máximo me puede venir 25.9, ¿no? Esa es la tolerancia de suministro, o sea, la tolerancia que me da el fabricante. Y para mecanizar, yo lo voy a vender hasta 5 milímetros más. ¿Por qué? Porque siempre ustedes, si ya han manejado un torno, un CNC, ustedes saben de que, digamos, el material tiene que tener una tolerancia para poderla mecanizar, ¿no? Igual también cuando me viene la pieza para tratamiento térmico, yo cuando devuelvo la pieza de tratamiento térmico, hay lo que le llaman un rectificado. Entonces siempre tiene que haber una tolerancia tanto de la barra original que viene para venderle al cliente, como de la pieza de tratamiento térmico que va a salir ya para el cliente final, ¿no? O sea, siempre hay una tolerancia. ¿Para qué? Para que la pieza se pueda mecanizar, para que la pieza se pueda rectificar, ¿no? Y eso ustedes lo ven, ¿no? Cuando manejan como le digo, su torno, su CNC. Acero bonificado, 34 cromo. Esta es una norma alemana. ¿Qué quiere decir? 34 cromo níquel molibdeno 6, que parece un trabalenguas. El 34 significa, el 34 dividido entre 100 nos da el porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué porcentaje de carbono tiene este acero? 34, muy bien. Y de ahí, ¿qué elemento viene? Aliante. Viene el cromo, ¿no es cierto? Acá está, cromo, de ahí viene el níquel, de ahí viene molibdeno. Quiere decir que este acero tiene todo eso. Ahora, el 6, ¿por qué 6? El 6 es el aliante que viene después del carbono. El carbono es el principal aliante de todos los aceros especiales. El principal elemento después del carbono es el cromo, ¿no es cierto? Acá lo están viendo. Si yo al 6 lo divido entre 1.5, ¿cuánto sale? Sale 1.4, perdón, entre 4. Me sale 1.5 en promedio, ¿no? Ese es el porcentaje de cromo. Por eso es que sale un 6 acá. Esto es porque nosotros principalmente nos compramos este acero, lo importamos de la empresa Dornberg o ThyssenKrupp. Estas empresas son alemanas. Y ustedes saben que los alemanes, ellos tienen su norma DIN. Para todos los que ya están soldando, seguramente están familiarizados también con la norma DIN para lo que son los electrodos, para lo que son los procedimientos de soldadura, ¿no? Está muy generalizado para lo que es eso. Y también para algunos aceros está normado bajo la norma DIN, principalmente para lo que son los aceros bonificados, ¿no? Ahí pueden ver el porcentaje de los diferentes elementos aliantes, ¿no? En general, todos los aceros que tienen más de 0.3% de carbono se puede hacer tratamiento térmico de temple, ¿ya? Los que tienen menos de 0.3% de carbono no se pueden templar. Entonces aquí viene, ¿no? El acero bonificado, su estado de suministro es bonificado, o sea que ya viene con un tratamiento previo. La dureza de suministro es 275 a 320 Brinell. Este cuadro lo que muestra es que a mayor diámetro se pueden visualizar las propiedades mecánicas, tiene mayores propiedades mecánicas. Por ejemplo, para lo que son un diámetro menor a 16 milímetros, el Ultimate Tensile Strength, o sea, la resistencia a la tracción, es de 120 kilogramos por milímetro cuadrado. Tiene una elongación de 9% y una tenacidad de 35, ¿no? KCU. Siempre cuando ustedes vean medidas en joules, J es joules, ¿no? Es medida de energía. Cuando vean relacionado a un acero es porque es unidad de tenacidad, ¿ya? Entonces, a menor diámetro tiene menor tenacidad, pero baja las propiedades de resistencia a la tracción. Entonces,
Este cuadro quizás ya ustedes lo conocen, ¿no? Que es la resistencia a la tracción versus la deformación mecánica, ¿no? Entonces, aquí hay una región elástica donde el límite elástico es proporcional, digamos, la tensión a la deformación. Y luego comienza la región plástica, y aquí esto es para una probeta de tracción, ¿no? Que se va estirando, acá se somete a dos mordazas, se va estirando, y cuando se termina de romper, es justamente en este lado, ¿no? De la parte de la fractura. Esto ya está normado, ¿no? Cualquier acero se puede fabricar este tipo de probetas y se hace esta prueba, ¿no? Esta prueba de resistencia mecánica. Nosotros en nuestra empresa no realizamos propiamente estos ensayos de tracción. Nosotros podemos realizar tratamiento térmico, ensayos de dureza, ensayos no destructivos, pero tenemos alianzas estratégicas con lo que son, por ejemplo, la Universidad Católica, la UNI, la Facultad de Mecánica, donde sí realizan este tipo de pruebas, ¿no? Y acá pueden ver justamente la probeta. Esta gráfica muestra, digamos, las propiedades: resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, la ductilidad, reducción de área o tenacidad respecto a lo que es la dureza, ¿no? Entonces, muchos clientes nos indican, ya, yo quiero máxima dureza. Entonces, por ejemplo, la tenacidad, donde se ve acá KCU, es inversamente proporcional a lo que es la dureza, ¿no? Quiere decir que si yo quiero más dureza, yo voy a perder tenacidad, ¿no? Algunas propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción o la resistencia a la fluencia, sí pueden aumentar, ¿no? Respecto a la dureza, pero, por ejemplo, la ductilidad, la reducción de área o la tenacidad disminuyen, ¿no? Esto quiere decir que no siempre es bueno dar a un material una alta dureza, ¿no? Hay materiales que van a trabajar a una dureza menor que la dureza máxima que puedan alcanzar, ¿no? De por sí de sus materiales. ¿De qué depende la dureza que puede alcanzar un material? Depende del mismo material, depende del porcentaje de aliantes, de la composición química de ese material, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cliente, por ejemplo, compra un acero, puede ser una barra, puede ser una plancha, esta barra o esta plancha viene acompañada de un certificado de calidad, un certificado donde indica las propiedades mecánicas de ese material, ¿no? Entonces ahí viene justamente todo eso, ¿no? Hasta cuánto puede alcanzar. Ahora tenemos el otro acero bonificado, que es el 42 cromo. En base a lo que ya les dije, ¿qué porcentaje de carbono tiene? Ya. ¿Y qué porcentaje de cromo tiene? 1, ¿no es cierto? Ya. Y además, si acá el gráfico se puede ver, ¿no es cierto? Ya. ¿Este acero se puede templar o no se puede templar? Ya, correcto. Y verificamos también lo anterior, ¿no? Que, por ejemplo, para diámetros menores hay, bueno, aquí la tenacidad es casi lo mismo. Lo que muestra este gráfico es que, digamos, las propiedades mecánicas de este acero, el 42 cromo, son inferiores a las propiedades mecánicas del 34 cromo. Entonces, muchas veces el cliente me dice, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿34 cromo o 42 cromo? Entonces, la respuesta es mejor el 34 cromo. Pero muchas veces, a veces no hay en stock, entonces igualmente yo le puedo ofrecer este acero, ¿no? Que quizás va a resistir un poco menos, pero va a cumplir, ¿no? Digamos, ciertas exigencias. Entonces acá también, digamos, ¿no? En base a lo que son, digamos, la dureza que va a alcanzar, este acero va a tener diferentes propiedades mecánicas. Repito, a mayor dureza va a tener menor tenacidad. Y las otras propiedades van a variar, ¿no? Respecto justamente a esto. Acero recocido CK45 o IC1045. Si comparamos este acero con los anteriores, vemos que no tiene muchos aleantes. Es un acero que es de bajo carbono. No viene bonificado, es decir, viene sin tratamiento térmico. Tiene una dureza muy baja, ¿no? Esto es lo que se llama la curva de revenido.
¿Qué quiere decir? Que después de que el material está templado, o sea, ya se somete, digamos, a ese enfriamiento brujo que vimos al comienzo, el material es duro, pero es frágil. Entonces, esa fragilidad, ¿con qué se quita? Un frágil, ¿cómo les podría explicar? Es como si fuera un vidrio. Un vidrio es duro, ¿no? Si yo le hago así, se rompe. Entonces, esa fragilidad se tiene que quitar, se tiene que eliminar. Porque si yo al cliente yo le suministro un acero muy duro, cuando lo va a poner a trabajar se le va a romper, ¿no? Entonces, eso no es conveniente. En este caso, lo que se va a hacer es un tratamiento que es un revenido. Y este acero, gracias. Perdón. Este acero se le va a hacer un revenido de acuerdo a esta gráfica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero una dureza promedio de más o menos, a ver, por acá está, ya, más o menos yo quiero 42 Rockwell C. ¿A qué temperatura le voy a hacer revenido? 350 grados, ¿ya? Esa es la idea. De acuerdo a la temperatura de revenido, yo voy a bajar la dureza. Es necesario bajar la dureza porque se reduce la fragilidad, ¿no? De nada sirve yo le entrego a un cliente un acero solamente templado con alta dureza si sé que se le va a romper. Entonces yo utilizo la curva de revenido de ese material. Por eso, mira, a los alumnos ahora que van a realizar preguntas, se va a repartir, bueno, he traído pocos, ¿no? Espero que alcance para algunos. También junto con las tablas de los aceros, unos folletos donde se indica justamente la curva de revenido de todos los aceros que nosotros suministramos. Los aceros bonificados son aceros de temple, ¿no? Y de nitruración, ¿no? El tratamiento térmico de temple no modifica la composición química, pero sí modifica la estructura y composición. Nitruración, tratamiento termoquímico, modifica la composición química superficial. Entonces acá estamos viendo al lado izquierdo, por ejemplo, un eje sin fin, ¿no? Es un tipo de pieza que pueda trabajar en lo que es transmisión. Podría ser un piñón, podría ser un eje, un cigüeñal, etcétera, ¿no? Ustedes saben mejor que yo los tipos de piezas que se pueden fabricar, que se pueden diseñar en un torno, en un CNC. Por ejemplo, la fabricación de un eje sin fin le vamos a dar una nitruración. La dureza superficial, la resistencia a la tracción y la temperatura de trabajo, ¿no? Son datos que me puede dar el cliente, ¿no? Este tratamiento térmico aporta nitrógeno a la capa superficial, lo cual endurece notablemente, mejorando su resistencia al desgaste, ¿no? De por sí ya hago la invitación para que, coordinando con las diferentes áreas, ¿no?, se puedan realizar visitas a nuestra planta de tratamiento térmico para que puedan ver in situ justamente todo lo que yo les estoy mostrando, ¿no? Cómo entra la pieza al horno, cómo es amarrada, cómo sale, ver el enfriamiento, ¿no?, y la medición de dureza. Porque que yo les indique, ¿no?, la pieza va a salir con 58 Rockwell C, ¿no?, pero ustedes vean, ¿no?, que efectivamente va a ser así, ¿no? Si algún alumno o profesor tuviera alguna pregunta, por favor. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta el momento? De pronto usted, ingeniero, también puede hacer una pregunta a los alumnos. Ya. A ver, ¿cuántos de ustedes ya han trabajado en un torno, en un CNC? A ver, levanten la mano. A ver. Ya, uno. ¿Cuántos saben soldar? Ya todos deben saber, ¿no? Ya, muy bien. Ahora yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que los aceros especiales no se pueden soldar? A ver, ¿quién me responde? A ver, va a tener su folleto informativo. Un folleto con ver, la tabla. Jóvenes, no tengan miedo, respondan nomás. A ver, es algo bien fácil y ya lo hemos visto, ¿eh? Acá hay un alumno. Ya lo vimos. Ponte de pie, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Rafael. Bueno,
creo que la respuesta es por el carbono, el alto carbono que contienen. Bueno, sí, en parte estás en lo correcto, ¿no? Es también por la cantidad de aliantes, ¿no? Muchas veces eso justamente impide que que el acero es soldable. Por ejemplo, mira, si regresamos acá a este acero, el 1045, ves que acá no tiene muchos aliantes. Entonces, este acero sí es parcialmente soldable, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu intervención y por favor para que... ¿ya? Gracias. Si tuviera, ingeniero, otra pregunta para seguir motivando a los jóvenes. A ver, vamos a ver. A ver, acá hay otro. Ya, una pregunta, sí. A ver, joven, ¿me ayuda? Véngase por acá rapidito, joven. A ver, vamos, voy a pasar acá por él. A ver, pasen el micro, por favor. ¿A qué se refiere con el grinel de dureza de un acero? Mira, todos los aceros tienen se dividen también un poco por su contenido de aliantes, ¿no? Por ejemplo, este acero que está ahorita en la pantalla, el 1045, es un acero de bajo carbono, es un acero de construcción que no tiene muchos aliantes, entonces su tipo de usos es limitado. Igualmente su dureza. La dureza también lo puede dar el contenido de aliantes. O sea, mientras más aliantes tenga, va a tener mejores propiedades mecánicas, mayores usos, mayor amplitud en lo cual se puede utilizar ese acero, mayor dureza. Entonces, ese es un poco, ¿no?, el asunto. Por ejemplo, cuando estábamos viendo las planchas antiabrasivas SAR 500, SAR 400, ellos tienen un nivel de dureza, una dureza alta. Entonces, esa dureza es tan alta que, por ejemplo, si tú lo pones en un torno, lo tratas de mecanizar, no vas a poder. Vas a tener que poner una cuchilla, ¿qué te digo?, carburada. Bueno, esa clasificación ya ustedes lo tienen, ¿no? Pero ustedes saben que una cuchilla, digamos, carburada, una cuchilla de alta resistencia, te eleva el costo, ¿no?, del trabajo. Entonces nosotros lo que queremos es lo contrario, no justamente reducir, porque el mecanizado de una pieza a veces resulta casi tan costoso como la pieza misma, como el acero. Es lo más caro. Muchas veces si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con tratamiento térmico, nosotros podemos devolver el acero al cliente, pero el cliente a veces está más interesado porque te devuelvan lo que es el costo del maquinado, ¿no?, que es el costo más caro. Entonces, a veces eso influye también la dureza que pueda tener el material, ¿no? Hay materiales más duros, más blandos, más fáciles de maquinar, de maquinar y menos fáciles de maquinar, ¿no? Sí. Hay una pregunta de un colega instructor. Correcto. Buenas tardes. En realidad, dos preguntas. Sí, adelante. Quisiera que nos especifique por qué le dice acero recocido y si usted podría decirnos en este acero cuál es su carbono equivalente. Ya, mira, nosotros, digamos, todos los aceros se suministran o en condición bonificado o en condición recocido. O sea, ¿qué quiere decir? El condición bonificado significa que ya viene con un temple revenido, que ya viene con dureza. Entonces, en condición recocido es simplemente una condición, digamos que toda la estructura del acero, digamos, está blando. Los granos del acero, digamos, son granos anchos, que es un material totalmente blando, un material totalmente mecanizado. Eso. Cuando, por ejemplo, si yo tuviera una pieza que ya ha trabajado, un piñón, un eje, por ejemplo, que ya ha trabajado y que se quiere nuevamente tratar, se le hace un recocido para que vuelva a las condiciones iniciales de la pieza. Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, nosotros lo que vemos no es tanto el carbono equivalente, sino es el contenido de carbono, ¿no?, que es el principal, digamos, aliante de los aceros y los principales aliantes. Es por eso que yo preguntaba un poquito lo que era la soldabilidad del acero, ¿no?, que se ve, digamos, reducida por el porcentaje, digamos, de los aliantes.
A ver, tenemos otra pregunta de otro colega instructor. Buenas tardes. Hace un momento dijo que este acero era parcialmente soldable. Sí, En correcto. todo caso, necesita ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para poderlo soldar? Claro, digamos, siempre hay un precalentamiento, digamos, de la pieza, digamos, tienen que elegir el electrodo adecuado. Para en esos casos, por ejemplo, esa pregunta y otras preguntas respecto a la soldabilidad o métodos, digamos, de soldar de algunos aceros, nosotros tenemos también una alianza estratégica con lo que es Soldexa. Entonces nosotros mismos no recomendamos procedimientos de soldadura, ¿no? o electrodos, sino justamente los remitimos también a ellos. Como ellos también a veces nos remiten en casos donde hay aceros especiales, ¿no? Es así. Bueno, entonces ahora sí continuamos. Entonces estábamos viendo una fabricación de un eje sin fin que vimos que se podía templar o se podía nitrurar. Nitruración simplemente es un tratamiento superficial. Entonces, ¿qué pasa? Muchos clientes ya vienen con las piezas ya acabadas, ya rectificadas. Entonces, como ya dije, el tratamiento térmico es inevitable que siempre se produzca algo de deformación, lo cual a veces para el cliente no es admisible esto. Entonces, una alternativa es darle un tratamiento superficial a la pieza. Recordemos que este acero ya viene bonificado, ya viene con un tratamiento de temple y revenido. Entonces, en realidad, otro temple aumentaría la dureza, pero a veces bajo ciertas condiciones de servicio no es necesario. Entonces, simplemente lo que le damos es un tratamiento superficial, ¿no? En este caso, a 560 grados, durante 6 horas y con un enfriamiento al aire. Gases utilizados, nitrógeno y amoníaco, ¿no? en esta dosificación, ¿no? Aquí no hay un enfriamiento forzado, ¿no? Como vimos que era en polímero o en aceite, ¿no? Que se formaba burbujas, eso no. Este es simplemente un enfriamiento al aire libre, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque la temperatura de nitruración es de 560, que es una temperatura relativamente baja. Hay aceros que nosotros realizamos tratamiento térmico a 1080 grados, que son los aceros herramientas. Los aceros de construcción, un promedio más o menos, su temperatura de temple es de 860 grados, ¿no? Lo cual es mucho más alto que esto, ¿no? Y hay inclusive unos aceros, pueden ver los que tienen la tabla, que se llaman aceros pulvimetalúrgicos, que su rendimiento es muchísimo mejor, pero el problema es que todavía no tiene mucha aplicación acá en el Perú, por eso no lo podemos importar, cuya temperatura de tratamiento térmico es 1200 grados. Actualmente nuestra temperatura máxima que llegamos es a 1080, entonces lo que tenemos que hacer es adecuar los hornos para recibir estos aceros cuando ya haya mucho mayor demanda y haya clientes que lo soliciten. Ustedes saben que todo tiene que ser de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? La pieza para mecanizado que se van a producir en torno, ¿no? Es porque tiene que haber una demanda de un cliente para poderlo hacer. Igual también nosotros trabajamos justamente bajo el mismo principio, que los aceros que nosotros importamos tiene que ser porque justamente hay una demanda de un cliente por esos aceros, ¿no? En este caso, ¿cómo ha quedado el acero? Superficialmente ha aumentado la dureza a 58 Rockwell C. Esta es una unidad de dureza, ¿no? Para piezas templadas. En el núcleo tiene la misma dureza que tenía al comienzo, 27.5 a 32. Es decir, que solamente se ha aumentado la dureza superficialmente. Un espesor de capa de 0.3 milímetros. Y la resistencia a la tracción y después del suministro es exactamente la misma. O sea, solamente se ha aumentado superficialmente la dureza. En este caso presentamos la curva de revenido del 34 cromo, ¿no?
Este acero ya viene templado, viene revenido de fábrica. Ahora vamos a ver el procedimiento de temple, ¿no? A 860, como ya dijimos, 1.5 horas. Esto también depende del espesor del material, porque hay piezas que son piezas gruesas, hay piezas de gran volumen, que 1.5 horas no va a ser suficiente, puede ser que requiera 2 horas y media hasta 3 horas. Acá cambia la estructura del acero, se transforma en austenita, ¿no? Y se hace un enfriamiento brusco y cambia a lo que es martensita no revenida, ¿no? Que tiene una máxima dureza, es muy frágil. No se confundan o no se hagan problemas por estos nombres, simplemente que el acero se ha procesado, se ha templado a esta temperatura, se ha sometido a esta temperatura elevada y se ha enfriado bruscamente. Como ya vimos en el aceite, en el polímero, y ha cambiado la estructura, ¿ya? Ahora, para poder reducir la fragilidad, se hace lo que se llama un revenido, ¿a cuánto? A 180 grados, ¿no? Y ya se ha reducido la fragilidad. Entonces, simplemente esto lo que se muestra son metalografías del acero. Es como nosotros, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún problema en el corazón, en los pulmones, en la columna, ¿qué es lo que te va a decir el médico? Tómase una radiografía, ¿no? Esto es una radiografía del acero, a ver cómo está. Esto ya lo entendemos nosotros como que acá cambia la estructura, ¿no? Acá hay una estructura, acá cuando se enfría es otra estructura y después del revenido es otra estructura diferente, que es lo más conveniente para el cliente porque se ha reducido la fragilidad, ¿no? Barra perforada Obaco 280. Pregunto yo, ¿este acero se puede templar o no se puede templar? ¿No es cierto? No llega a 0.3% de carbono. Estado de suministro laminado en caliente, o sea, el método de fabricación. Dureza de suministro 220 a 225 Brinell, o sea, una dureza muy baja, ¿no? De propiedades mecánicas, ¿no? Para menor diámetro tiene mayor resistencia a la tracción. Bueno, ¿qué se indica apto para temple y cementación? Pero en realidad para temple no es tan conveniente porque hay mucha deformación. Mientras que hay un tratamiento que se llama cementación, que sí es conveniente y la pieza va a tener alta dureza. Acá se puede ver el nombre del proveedor, ¿no? Obaco 280. ¿No? Bueno, aquí es un proceso de carbonitruración, lo pueden hacer, ¿no? 880 grados, ¿no? Por 1.5 horas, baja la temperatura a 840, ¿no? Y se hace, digamos, un temple. O sea, en realidad, la pieza se templa, pero solamente superficialmente, ¿no? Por eso dice espesores de capa carbonitrurada de 0.3 milímetros, ¿no? Y se utiliza nitrógeno, gas natural y amoníaco. Esto yo siempre lo comparo un poquito con la comida, ¿no? Ahora que está de moda mistura, ¿no? Que a lo mejor ya alguno de ustedes habrá ido. Por ejemplo, estaban hablando que uno de los platos más pedidos dice que era el arroz con pato. ¿Pero por qué se llama arroz con pato? Porque hay más arroz que pato. En este caso, carbonitruración. ¿Qué cosa hay más? ¿Hay más nitrógeno o hay más gas carburante? Más gas carburante, ¿no es cierto? Es lo mismo, pues. Por ejemplo, si en el plato, en la comida fuera pato con arroz, la presa de pato sería más grande, ¿no? Y arroz sería poquito. Esto es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, también puede haber nitrocarburación, lo cual significa que hay más nitrógeno que gas natural, ¿no? Esa es un poquito la explicación. Y el enfriamiento es también en horno en el tanque de polímero, ¿no? Siempre, después de cada proceso, tiene que haber un revenido. ¿Para qué? Para quitar la fragilidad, ¿no es cierto? Ya hablamos de eso. Ahora, este es el acero más que tiene más salida, más rotación en la empresa, que se llama aceros de cementación. ¿Esto qué cosa es? A ver, ¿quién adivina? ¿Qué cosa es esto? Engranaje, ¿no? Muy bien.
Jules. Eso ustedes lo van a ver muy seguido, ¿no? Ahora, esto es también una metalografía justamente del engranaje. ¿Por qué se hizo esto? Porque en la competencia decían que nosotros no llegábamos a 1.2 milímetros de capa cementada. Siempre a veces la competencia es un poco traicionera, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra que nosotros, por ejemplo, podemos lograr la profundidad que decimos? Porque si nosotros al cliente no cumplimos con lo que le ofrecemos, le estamos engañando, ¿no? Le estamos haciendo desleales con el cliente, ¿no? Lo cual no es ético. Entonces, en algún momento se tomó una metalografía justamente a un diente, se cortó ese diente y se hizo la metalografía y se descubrió que sí tenía 1 a 1.2 milímetros de capa cementada. En el núcleo, ¿cuánto tiene? 40 y en la superficie tiene 60. Se aplica el mismo principio que para la nituración, o sea, se adiciona carburos por difusión en la superficie a un acero que no llega a 0.3, un acero que no se puede templar, o sea, se templa pero en la superficie. Y se muestra igualmente las propiedades mecánicas para este acero, ¿no? Que después de cementado adquiere mejores propiedades mecánicas, ¿no? Ingeniero, tenemos 5 minutos. ¿Sí? ¿Perdón? 5 minutos para... Ya, ok. Ya estamos terminando. Entonces, es el procedimiento, digamos, de cementación es similar, ¿no? El enfriamiento y el revenido. Bueno, esa es la planchas antiabrasivas, que simplemente, bueno, su uso es digamos, en lo que es en minería, ¿no? Como revestimiento, por ejemplo, de las tolvas, ¿no? Cuchillas, ¿no? Principalmente para minería, ¿no? En las trituradoras, como revestimientos, en los camiones, ¿no? Un poco las aplicaciones. La plancha Corten, ¿no? Este es los diferentes aceros de planchas antiabrasivas, los principales proveedores que tenemos, ¿no? Los aceros inoxidables. Bueno, un poco ya también vi a la charla un poco a lo que va lo que es la corrosión, ¿no? A los diferentes tipos de corrosión, ¿no? Y lo que es los aceros martensíticos inoxidables, los aceros inoxidables que son susceptibles a lo que es tratamiento térmico, ¿no? Como ya dije, sus aplicaciones son la industria conservera, ¿no? Rodamientos con esferas, moldes plásticos, etcétera, ¿no? Los aceros austeníticos, o sea, los aceros inoxidables que no se pueden templar, tienen mejor resistencia a la corrosión que los aceros que se pueden templar. O sea, los aceros templables martensíticos son para, digamos, que tienen que tener mejores propiedades mecánicas, pueden ser herramientas de corte también en lo que es la industria alimenticia. Y los aceros austeníticos son los aceros cuya principal servicio va a ser de resistencia a la corrosión, ¿no? Un poco lo que son los CIF para almacenar, ¿no? En un almacenamiento seco, ¿no? Etcétera, expuesto al polvo. Los talleres, evitar el contacto con materiales de construcción, ¿no? No pisar los aceros porque son sensibles, ¿no? A veces, ¿no? Recubrir con plástico, papel, etcétera, ¿no? Y no almacenar cerca de máquinas que le puedan salpicar aceite, grasas o líquidos. Que a veces esto en una metal mecánica no es muy fácil, ¿no? Evitar en lo posible tocar con las manos el acero inoxidable, usar con guantes, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se pueden ver en las vistas la contaminación de los aceros, ¿no? La limpieza, ¿no? De los aceros, por ejemplo, con agua y jabón, ¿no? Detergentes, una mezcla puede ser con vinagre, ¿no? También, ¿no? Etcétera. Un poco también, esto ya para terminar, lo que son las variables para la vida útil de cualquier herramienta, ¿no? Lo principal es el acero, ¿no? La materia prima. Lo segundo, la geometría del tipo de pieza que se va a hacer. El tercero, ya depende de ustedes, que es el mecanizado o el tipo de rectificado que se le va a dar, ¿no? Y de ahí viene el proceso de trabajo en frío, la temperatura, el tipo de prensa, el mantenimiento, ¿no? Es importante. Tipo de calidad de revestimiento superficial, tratamiento, no puede ser nituración, PVD,
El C ya depende de mí, que es el tratamiento térmico, y puede haber otros tipos, ¿no? Entonces ven que dentro de la vida útil de la herramienta, ustedes tocan un desempeño, un rol principal, ¿no? Dentro de lo que es el mecanizado, dentro de lo que es el mantenimiento de las piezas, ¿no? Entonces, depende mucho de ustedes también, ¿no? Que se capaciten bien, que aprendan bien cuando vayan a trabajar, justamente ver el mecanizado, ¿no? Y ver lo que es el mantenimiento, ¿no? Gracias. A ver, gracias, ingeniero. Tenemos la pregunta, tenemos unas últimas preguntas de un colega instructor. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, volviendo a la parte inicial, es acerca de los ensayos no destructivos que hace, creo que la empresa, es acerca del el ensayo de corrientes EDI. ¿Nos podría explicar un poquito ese tema, ingeniero? Mira, principalmente esto se da porque los clientes, no es que nosotros dudemos, ¿no? de la veracidad de la información que brinda el cliente, ¿no? Pero el cliente a veces se puede equivocar, digamos, de la calidad del acero que trae. Imagínate que un cliente te trae un acero por otro, tú le haces un tratamiento que no corresponde. Lo que estamos haciendo es malograr el acero y darle un mal servicio al cliente. El ensayo no destructivo de corrientes EDI es simplemente verificar, digamos, lo que son las propiedades de impedancia, mediante la curva de impedancia, verificar mediante un aparato que mide justamente, por lo que es el ultrasonido, verifica esta propiedad que te digo de lo que son para los aceros, que cada uno tiene una curva de impedancia diferente. O sea, por ejemplo, un acero 1045 que vimos acá no tiene la misma curva que el acero de cementación o que los bonificados. Entonces ahí se puede diferenciar. O por ejemplo que el SAR 500, la plancha antiabrasiva. Entonces mediante este ensayo se podría verificar justamente la calidad de los aceros. También, digamos, esto se utiliza para lo que son verificación de lo que son fracturas o discontinuidades en los aceros. Es como un equipo que justamente verifica justamente el estado, digamos, un poquito del material, ¿no? Es un poco eso. Bien, ¿alguna otra pregunta de un joven? Ingeniero, me quedó una duda. Me dice que si los aceros se ensucian, se salpican, ¿esto también lo deteriora? Los aceros inoxidables. Ah, los Es inoxidables. para los inoxidables esto. Sí. Tiene que mantenerse en buen estado de conservación. Sí, con plástico, sí. Por ejemplo, cuando vienen los aceros inoxidables en planchas, vienen los austeníticos, nosotros también los comercializamos, vienen justamente con una grasita y con un plástico, ¿no? Protegidos. Entonces, y eso se ponen a buen resguardo porque como nosotros tenemos un almacén, hay todo tipo de gente que pasa, ¿no? Y se puede ensuciar. Hay que tener cuidado un poco con esto. Ingeniero, yo quisiera que le dé usted, siendo un conocedor de todo el sector industrial, una última recomendación a los jóvenes que ya muchos de ellos están en la actividad industrial, pero una recomendación técnica de cómo es que tienen que comportarse y seguramente actualizarse permanentemente. Bueno, principalmente comportarse, no solamente, digamos, de más está indicarles del buen desempeño, de la capacitación constante, usen bastante en internet. Nosotros esto lo utilizamos bastante porque, mira, nosotros constantemente estamos buscando la mejora continua y tú sabes que tanto acá, ahora con la globalización, nosotros nos podemos enterar de lo que hacen las otras plantas de tratamiento térmico en el mundo, ¿no? En Europa, en Asia, hasta en la India también. Igual también, digamos, en la parte de mantenimiento, en la parte de mecanizado. Entonces, siempre la capacitación constante. Ustedes busquen, si están en una empresa, busquen capacitación. Si es que el mismo empleador no les da, busquen en internet. Y sean siempre honestos, mantengan siempre la ética. Porque a veces, mira, ¿qué te digo? Yo estoy mecanizando una pieza, pum, se me rompe, agarro un fierro cualquiera, pum, hago la pieza. No, sean sinceros siempre. Porque a veces eso ha pasado. Viene un cliente y ¿qué ha pasado? Dice, no, mira, ¿sabes qué? El matricero lo había roto el molde, lo ha cambiado por otro material. Ahí surgen los problemas, ¿no? Entonces, ante todo siempre la veracidad, la verdad, ¿no? Eso es lo que yo les podría recomendar siempre. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a despedir al ingeniero.
Agradecemos por su brillante participación. Muchas gracias, ingeniero León. Gracias. Agradecemos también a todos los colegas que se nos conectaron por el sistema de videoconferencias.